Tampoco tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, que es el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, mucho de lo que hemos muerto después de Cristo, ¿verdad? Pues van a ser levantados, y no solamente van a ser levantados para el rapto, al igual que nosotros vamos a ser levantados y glorificados en cuerpos incorruptibles, en cuerpos espirituales, sino también los que han muerto van a participar del tribunal. Entonces, cuando hablamos de tribunal, estamos hablando una revelación, y la revelación viene siendo el plan de Dios finalizado en nosotros, la iglesia, los gentiles. Cuando Cristo venga a buscar la iglesia en el rapto, pues entonces una vez ya estemos en el rapto, subiremos, llegará un momento que vamos a estar en un tribunal de Cristo, y ahí Dios juzgará a los creyentes. En el tribunal de Cristo, Dios no va a juzgar pecado. Ahí no hay cabida para pecado. ¿Por qué? ¿Por qué yo hablo esto? Porque muchas iglesias piensan que en el tribunal de Cristo Dios va a revelar pecado para condenación. Eso no es así. En el tribunal de Cristo no hay cabida, no hay lugar para el pecado. No se va a hablar. Al contrario, en el tribunal de Cristo, Pablo dice aquí en Tesalonicense también, Pablo dice en Tesalonicense que vamos a ser reconocidos. Sí, en el tribunal de Cristo Dios va a mencionar tu nombre. Juanita, ¿cómo está? Un ejemplo. María, yo te conozco, María, que tú eres mía, tú eres mío, sí. Pedro, Juan, Carlos, Javier, ¿cómo está? Elizabeth, Margarita, ¿cómo está? En el tribunal de Cristo Dios mencionará tu nombre. Y Pablo dice que tú vas a ser reconocida por Dios. Él te va a reconocer que tú has sido de Dios. Él no te va a juzgar que tú eres un pecador para juzgarte y llevarte al infierno. Eso será en un periodo de tiempo diferente al nuestro, que viene siendo el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco, Dios juzgará a los vivos y muertos, pero lo va a hacer en un tiempo futuro, donde Dios levantará a esos muertos que han vivido desde el Génesis en adelante, desde el Antiguo Testamento en adelante, incluyendo el pueblo de Israel también, que no tiene nada que ver con nosotros, la iglesia, cuerpo de Cristo, los gentiles. Pero eso es para un futuro, ¿verdad? Que tiene que ver con el juicio del trono blanco, donde Dios juzgará buenos y malos, todo lo que el hombre hizo malo, y casi siempre va dirigido juzgar para condenación. Ahora, en el tribunal de Cristo está relacionado con el plan de salvación ya finalizado. El plan de salvación que hemos recibido nosotros, la iglesia, por fe, ya finalizado, se revela a través del rapto, y después del rapto llegará un momento que seremos juzgados. Ahora, bien importante, que en el tribunal de Cristo nosotros, la iglesia, seremos juzgados de todo lo que hemos hecho en la tierra. No para que Dios te empuje a la condenación, al infierno, sino que todo lo que predicamos, Dios lo va a hablar a nosotros, si lo hacemos bien o no lo hacemos bien. Todas las injusticias que se cometió en la tierra, nosotros, la iglesia, como por ejemplo los profetas, si los profetas anunciaron salvación por la fe, o empezaron a anunciar profecías del Antiguo Testamento, que se pierde las almas y se pierde y te va para el infierno, todo eso Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar. Las injusticias, los robos, la corrupción de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, todos, pastores, líderes, ministros, profetas, misioneros, todo. Cuando el pastor o el ministro evangelista roba dinero, ¿verdad?, por debajo de la mesa, los diezmos, Dios allá arriba, Cristo en el tribunal de Cristo, va a hablar y decir: miren, los diezmos yo los di para Israel, y usted lo sabe.
porque se le enseñó a usted. Sin embargo, tú lo ignoraste. Eso no era bueno. Le robaste a la iglesia innecesariamente. No, Señor, que era para... Yo nunca te enseñé a que tú cogieras diezmo, porque eso fue para Israel. ¿Ves? Mira, tú predicaste un mensaje que la salvación se pierde y hay que hacer obra. Yo nunca enseñé eso. Pablo era que yo dejé ver el evangelio para ustedes, pero tú lo torciste. Y mucha gente se sintieron muy tristes cuando oyeron tu mensaje. Dios va a revelar cosas que el hombre nunca ha revelado. Ok, pero no para condenación. Ok, bien. Para comenzar, vamos a leer 2 Corintios 5:10, porque hay mucha información que voy a proveer. Hay bastante. Hablaré de 1 Corintios 3:9-15, donde Pablo habla de fundamento, y voy a hablar bastante acerca del fundamento. 1 Corintios 3:9-15, Pablo dice, yo puse el fundamento y ustedes edifican encima, y cada cual edifique, sepa cómo edifique. Hablaremos un poco del fundamento más adelante, posiblemente en la parte 2 hable un poco del fundamento, y hablaremos un poco sobre las piedras, que lo tengo aquí en la pizarra, el oro, lo que representa el oro, la plata y piedras preciosas, de acuerdo a 1 Corintios 3:9-15, pero más adelante, ¿ok? Mientras tanto, vamos a ir a 2 Corintios 5:10. Vamos a ir a 2 Corintios 5. Dice así: porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Así sea bueno o así sea malo. Dios va a juzgar, mis hermanos, las injusticias que aún ministros han cometido con la iglesia. Todas las cosas ocultas, los engaños, las mentiras, cuando se tapan la verdad, este te hizo daño, este te hizo esto y nunca lo habló, va a ser revelado allá arriba en los cielos. Hay que aprender nosotros, cuando Pablo dice a edificar, es que aprendamos a construir, ¿ok? Entonces también seguiremos leyendo Romanos 14:10, dice Pablo, Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos al tribunal de Cristo. Versículos 12 y 13 también dice, de manera de cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Así que no juzguemos más los unos a los otros y no pongan tropiezo a su hermano. Ok, bien interesante. Yo que ya mismo voy a leer, ya mismo vamos a leer 1 Corintios 3:9-15 y leer otros pasajes más también. Aquí en Romanos 14:10 nos dice, ¿por qué nosotros juzgamos? ¿Por qué? Porque ya Cristo juzgó el pecado. Cristo dice, Pablo habla en el libro de Romanos 1:16-17. Romanos 1:16-17, Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Observa cómo Pablo dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y dice Pablo, y el justo por la fe vivirá. No dice que la justicia de Dios se revela a través del pecado, dependiendo del pecado. No. Cristo no va a revelar el pecado. Cuando Cristo viene, no va a revelar el pecado. Él va a revelar su justicia. Porque la justicia de Dios es lo que quita el pecado y hace al hombre inocente por medio de nuestra fe en el sacrificio de Cristo. ¿Van entendiendo? ¿Ves? ¿Cómo es que trabaja el Evangelio? La justicia de Dios antes de la cruz, la justicia de Dios antes de la cruz de Cristo, antes de la cruz, antes de que Cristo muriera, cuando estábamos nosotros bajo la ley, confinados bajo la ley, pues la justicia de Dios revelaba mucho pecado. Y Dios siempre andaba mirando el pecado, así como los fariseos persiguieron a la mujer adúltera.
¿Te acuerdas cuando los fariseos en el Evangelio según San Juan 8:1 en adelante, los fariseos persiguieron a la mujer? Eso indica que la ley, Dios te perseguía, estaba vigilándote si tú andabas recto. Antes de la cruz, la justicia de Dios se revelaba a través de la ley de Moisés y los mandamientos, los holocaustos, las obras, en que tú andes bien perfecto, en que no fallas los mandamientos. La justicia de Dios se revelaba así. Pero cuando Pablo dice ahora, para nosotros la iglesia en Cristo Jesús, Romanos 1, 16, 17, que la justicia de Dios se revela, es que se revela para salvar, para justificar al hombre, para libertar al hombre del cautiverio donde él estaba, donde estábamos cautivos, en la ley del pecado y de la muerte, de la condenación. Entonces Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que recibamos por la fe la justicia. Él no viene a revelar el pecado. Antes de la cruz revelaba el pecado. ¿Ok? Pero ahora Él no revela el pecado. Él revela su justicia por fe y para fe, para recibir esa justicia y ser justificado y santificado. Bien interesante. Entonces, Pablo nos enseña en Romanos 2:16, Pablo dice, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto está muy unido al tribunal de Cristo, lo que Pablo dice en Romanos 2:16. En el día, ese día revela el tribunal de Cristo. En el día de Cristo juzgará, dice Dios, juzgará los secretos de los hombres que han guardado. Mira, usted robó los diezmos, usted hizo esto oculto, pero dijiste, soy santificado. Mis pecados quedaron perdonados, sí, pero Dios Dios no deja escapar por alto las injusticias que hacemos, aunque seamos justificados. El tribunal de Cristo no es para condenación, no es para empujarte a la condenación como allá en Apocalipsis, el juicio del trono blanco. Pero todo lo que el hombre hace cegará. Hay un resultado, gloria a Dios. Entonces, Pablo dice, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, conforme, dice, Dios juzgará a la iglesia en el tribunal de Cristo después del rapto y va a juzgar conforme a cómo llevamos el evangelio. Si nosotros empezamos a decir, empezamos a predicar, si perdemos la salvación, hacia allá arriba Dios juzgará. Eso lo juzgará. ¿Te acuerdas cuando tú dijiste que la salvación es por obra y metiste a Santiago? Eso no es, yo no enseñé eso. Yo enseñé, como Pablo dice, que la salvación no es por obra, sino por la fe en la sangre de Cristo, y el justo por la fe vivirá. Eso fue lo que enseñé, y a ti se te dijo, porque yo envié a muchos predicadores que te lo dijeran. ¿Te acuerdas? Cuando yo envié al predicador fulano, ¿qué te hiciste? Le diste un corazón. ¿Te acuerdas cuando yo envié al predicador Samuel Guerra, que te lo dijo en la predicación, frente a la pizarra, te lo dijo? Sí, tú lo viste. ¿Y tú qué hiciste? Le diste un corazón. Pues eso Dios lo juzgará. Cuando empezamos a robar diezmos. ¿Te acuerdas que tú robabas los diezmos y se te enseñó que los diezmos eran para Israel? Y tú lo sabías muy bien. Pero no es que vamos a ser juzgados para condenación de nuestra alma. Ya en el tribunal de Cristo, ahí Dios no va a hablar de condenación ni de pecado. Ahí Dios vamos a ser recompensados según nuestras obras. La primera obra es cómo llevamos el evangelio. ¿Qué evangelio tú llevaste? Como Pablo dice, mi evangelio. El evangelio es de la fe, no de obra. No el evangelio por la ley de Moisés, sino por la fe. Vamos a ser juzgados por un solo evangelio. Como Pablo dice en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Cuando Pablo dice en Gálatas 1, 6, 7, hay un solo evangelio, pero ustedes los Gálatas se apartaron con otro evangelio diferente
Pablo dice que vamos a ser juzgados con un solo evangelio, más no el evangelio que Dios le reveló a los 12 apóstoles. ¿Me estás entendiendo? Yo sé que te sientes un poco disgustado, hermano, cuando yo digo no el evangelio de los 12 apóstoles, porque Pablo predicó un solo evangelio para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los gentiles, uno que salva, y no es el evangelio que Jesús le reveló a los 12 apóstoles, uno, el que Dios le reveló. Por eso Pablo dice mi evangelio, más que un solo evangelio. Pablo reconoce que hay un solo evangelio para salvación, para nosotros la iglesia. ¿Dónde está el tribunal de Cristo? Esto es bien interesante. Vamos a ir a Efesios 1, 3. ¿Dónde está el tribunal de Cristo? ¿En qué ubicación está el tribunal de Cristo? En Efesios 1, 3, el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahí está el tribunal de Cristo, en los lugares celestiales. De ahí mana la gracia de Dios, de ahí mana la vida eterna, de ahí mana las bendiciones que nosotros recibimos de los lugares celestiales. Ahí estaremos nosotros cuando nos vamos en el rapto, y de ahí Dios trabajará con la iglesia para ser juzgado. De los lugares celestiales, en los lugares celestiales se encuentra el tribunal de Cristo, comprendiendo que hay una generación de gente, ¿verdad?, que después del arrebatamiento de la iglesia, pues no estará en el tribunal de Cristo. Pero hermano Samuel, ¿y si se convirtieron a Cristo? Sí. Lo que pasa es que el tribunal de Cristo pertenece a la dispensación de la gracia, a todos los que hemos recibido la justicia, la justificación. Después del arrebatamiento o del rapto de la iglesia, vendrá otro periodo de tiempo, que es la gran tribulación para Jacob. Jacob es un sinónimo a Israel, como dicen los profetas Daniel y también Jeremías 30, versículo 7. De ahí para adelante, de la gran tribulación en adelante, no hay tribulación, no hay tribunal de Cristo para esa generación de gente que se quedaron. No, porque el mensaje que se va a predicar viene siendo lo que Juan dice en Apocalipsis. Vamos a buscarlo. Bueno, yo no tenía esto en el bosquejo mío, pero vamos a buscar como quiera Apocalipsis. Apocalipsis 14, 6 y 7. Aquí está. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice Juan: y vi volar un ángel por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en gran voz: temed a Dios y dadle honra, porque ha venido su juicio. Y es ahora, dice, ha venido su juicio y su venida, y a adorar a aquel de los cielos y la tierra, que creó los cielos y la tierra. Observa que Juan aquí está hablando cuando diciendo un evangelio eterno, ya no es el evangelio de gracia. Aquí dice Juan 14, 6 al 7. Vendrá un evangelio que no será el evangelio de gracia. En otras palabras, después del arrebatamiento, no habrá tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo le pertenece a la dispensación de gracia, a los que son justificados por la fe, a los que hablan y predican la seguridad de salvación. Pero allá después del arrebatamiento no se va a predicar evangelio de gracia y justificación por fe. No, será otro evangelio que tiene que ver con obras y la ley de Moisés. Y dice ahí: tengan cuidado con Dios, pórtense bien, porque ahí estará la ira de Dios. Ustedes, no joven chavo, ustedes, no jóvenes diezmos,
Ustedes ahora jodan diezmo porque estamos en la gracia, pero eso no se va a dar allá después del rapto, del rapto en adelante. No, nadie podrá ser salvo de esa manera. Hay que ser obra. Hay que guardar los mandamientos de la ley de Moisés. No habrá salvación por fe ni justificación ninguna. No existe justificación después del arrebatamiento en adelante. No existe, no hay. Porque ya terminó la justificación y la fe en la sangre de Cristo. Ya terminó. Ahora viene un evangelio que se llama el evangelio eterno. Por eso Pablo estaba preocupado en el libro de Gálatas, capítulo 1. Versículos 6 y 7. Cuando Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién os fascinó? En el capítulo 3, versículo 1 y 2, capítulo 3 de Gálatas 1 y 2, ¿quién os fascinó a ustedes para que se dejen guiar por otro evangelio? Y Pablo dice en el capítulo 1 de Gálatas 1, 6 y 7, Gálatas 1, 6 y 7, Pablo le está diciendo, no es que haya otro, hay uno solamente. Uno, el que Dios me reveló, Romanos 2:16, por fe, justificado por fe, sin obras ninguna, ni tampoco por la ley de Moisés, no obras por fe, pero había unos por ahí que querían pervertir el evangelio. ¿Quién eran? Los judíos. Y todos aquellos que se creen judíos, que no lo son, porque no son judíos. Todos aquellos que se creen que son el Israel de Dios, que no lo son tampoco, tienen el mismo mensaje, por obras. Ahora, bien interesante, amados hermanos. Vamos a pasar al otro video. Pasen al otro video para continuar con el fundamento que Pablo habla en 1 Corintios 3, 9 al 15, que voy a hablar 1 Corintios 3, 9 al 15, sobre el fundamento para ir a la pizarra y hablar sobre el oro, la plata y las piedras preciosas. Pasen al otro video.